Buenos días, apreciados estudiantes del curso de Estadística 3. En primer lugar, ofrecerles disculpas porque el día de ayer puse el video de análisis de regresión logística, que hace parte del segundo análisis multivariado, y desafortunadamente no configuré bien el sonido, entonces el video se fue sin sonido. Sin embargo, pues esto es también algo como es retomar lo que vimos la clase presencial, la clase pasada presencial. Entonces, en los métodos multivariados, pues el primer método que nosotros utilizamos fue el análisis de regresión y correlación múltiple. Yo ya vi sus talleres. Me preocupa algunos elementos de análisis, especialmente en el análisis exploratorio. Muchos les faltó poner el tema de los coeficientes de correlación y de la relación entre las variables. Es identificar si la relación entre pares de variables pues, es significativa o no. Muy importante tenerlo en cuenta porque de esa manera es que uno sabe cuáles variables yo voy a meter al modelo de regresión múltiple. Recuerden que los modelos de regresión tienen dos objetivos, uno es explicativo y el otro es predictivo. ¿Sí? Entonces yo igual les voy a enviar la retroalimentación, apenas pueda, digamos, calificar en su totalidad vía correo electrónico, les envío la retroalimentación de sus talleres. Hemos visto pues que en los modelos de regresión múltiple utilizamos el método de los mínimos cuadrados, ¿sí? Que este es el método de los mínimos cuadrados para poder encontrar una ecuación que describa de la mejor manera el comportamiento de una variable dependiente y en función de una variable independiente x, si yo tengo una variable x y y, ¿sí? Esto es pues como la parte matemática, la curva de dispersión, el r cuadrado que ya también lo hemos visto para el modelo de regresión múltiple, es decir, en este caso, pues si me da 0.57, quiere decir que el modelo es capaz de explicar el 57.4% de la variabilidad. ¿Sí? Y lo que habíamos visto es que el objetivo de estos análisis de correlación y de regresión múltiple, pues es encontrar una ecuación que me permita predecir el comportamiento. Y específicamente en esta que es una regresión lineal, tengo que validar unos supuestos. Entonces es muy restrictiva esta regresión porque si esos supuestos no se me cumplen, pues esta ecuación desafortunadamente no es la adecuada. O sea, no puedo utilizar la ecuación con fines predictivos. En la regresión múltiple, pues lo que yo voy a tener son diferentes factores o variables en función de una variable de respuesta y lo que yo voy a hallar son estos beta sub i, que son los coeficientes del modelo, ¿sí? Y habíamos visto que no necesariamente pues la regresión es lineal, sino que yo puedo meter términos cuadráticos. Por ejemplo, este término x2 al cuadrado, pues puedo decir, no, ese no va a ser x2 al cuadrado, sino x4, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo la regresión múltiple, lineal múltiple, puedo trabajar con términos que son lineales porque tienen un exponente a la 1 o términos cuadráticos o interacciones, como en el caso, digamos, de este que está aquí, que yo estoy viendo acá, es la interacción entre la variable x1 y x2. ¿Sí? Bueno, ya habíamos visto cuáles son los objetivos, establecer los grados de asociación, eh, también cuáles son las características, los tipos de variables que yo puedo meter tanto variables cualitativas como cuantitativas, pero la variable de respuesta siempre tiene que ser una variable cuantitativa continua y las variables cualitativas yo las debo meter con el paquete dummies, fast dummies, o sea, no la puedo meter pues ni volverla numérica ni nada, sino esas variables cualitativas debo categorizarlas. Entonces yo tengo sexo masculino femenino, entonces digo sexo punto masculino 1, ¿sí? Pero aquí hay una función de R que me hace esa categorización, simplemente pues es pasarlo al RStudio y ya el modelo de regresión múltiple, no tengo que irme a otro software, lo puedo correr en RWizard sin ningún problema. Habíamos visto pues los métodos para seleccionar variables, las variables que son significativas, atendiendo pues el principio de parsimonía, pues yo puedo seleccionar las variables con un algoritmo que se llama forward, backward o both, y ese lo tiene por defecto el software. Habíamos visto también la validación de los supuestos, normalidad de los residuales, homocedasticidad e independencia, autocorrelación y colinealidad, que hay que demostrarlos porque si no el modelo de regresión no me sirve. Habíamos visto pues aquí un ejercicio, un ejemplo clásico que era el que yo ponía allá, cómo se deben poner los coeficientes, ¿sí? Y
cómo debemos reportar también los supuestos, ¿sí? Muchos de ustedes pues me fallaron a la forma de representarlo, es importante pues que lo tengamos, porque recuerden que somos ingenieros y como ingenieros el tema de los reportes es fundamental, ¿sí? Luego habíamos hablado también del particionamiento jerárquico, muchos de ustedes no me lo pusieron y sí es importante. Este que está acá, lo que me dice es que esta variable presión arterial diastólica pues es significativa, tiene un efecto significativo en el R cuadrado ajustado y es directamente proporcional y explica más del 90%, casi el 90% del R cuadrado. La segunda es el índice de masa corporal, la tercera es la edad. La cuarta es el colesterol y si fuma o no, ¿sí? Y aquí pues importante el criterio de BIF, que es un criterio de varianza inflada que me permite determinar cuáles son las variables que ingresan al modelo, ¿sí? Y habíamos dicho que en el modelo de regresión múltiple, si el BIF era mayor a 10 en una variable específica, pues no ingresaba al modelo. Así hemos hecho pues un ejemplo y quedamos entonces el tema de hoy, que es la regresión logística, ¿sí? Entonces, en ingeniería industrial, la regresión logística es muy utilizada para determinar cuáles son las variables que afectan que un artículo esté fallando o que en una organización se presente calidad buena y calidad mala. La característica más importante de la regresión logística es que la variable de respuesta únicamente puede asumir dos eventos, éxito o fracaso. Éxito quiere decir pieza buena, calidad buena, fracaso, calidad mala, artículo malo, ¿sí? Entonces, en ingeniería industrial hay muchos procesos en los cuales se presenta esa dicotomía, ¿sí? Tengo un proceso de tuercas o de tornillos como este, ¿sí? Pues a mí no me interesa saber cuáles son, digamos así, las medidas y bueno, y este va para calidad C o D, este tornillo que ustedes ven aquí puede fallar, ser bueno o definitivamente sacarse del proceso. Bueno, continúa en la línea, se va para donde el cliente. Malo quiere decir que no continúa en la línea. Entonces, el objetivo principal de estos análisis es determinar cuáles son las variables que afectan que un tornillo de estos sea bueno o sea malo. Entonces, por eso es que la variable dependiente en este caso no es una variable continua como en la regresión lineal, múltiple lineal, sino es una variable dicotómica, éxito o fracaso, ¿sí? Dentro de las variables independientes podemos tener variables continuas, o sea, variables numéricas y variables categóricas. Pueden ser dicotómicas o politómicas, ¿sí? Entonces también podemos tener, digamos, todo ese tipo de cosas. Y si yo tengo variables independientes que son cualitativas, también debo utilizar el algoritmo de Dummy para poder eh, transformar esas variables categóricas en variables dummy para poderlas meter al proceso. Aunque ahorita lo vamos a ver, RWizard no requiere de ese procedimiento porque él automáticamente las transforma en variables dummy, ¿sí? Entonces, como lo anticipamos, ¿cuáles son los objetivos de la regresión logística? Explicar el comportamiento de una falla, ¿sí? Que puede ser también en muchos procesos que el proceso o que los productos tengan calidad o no calidad, ¿sí? Entonces, variable de respuesta, variable Y, siempre son dos eventos, calidad, no calidad, fallo, éxito, ¿sí? Y lo que nosotros queremos ver, un primer objetivo es el explicativo, cuando nosotros utilizamos la regresión logística para explicar lo que nosotros vamos a calcular, es la razón de probabilidad. Esa razón de probabilidad se llama OR, ¿sí? Y se interpreta de la siguiente manera, es un coeficiente que si es mayor de 1 quiere decir que la presencia de esa variable aumenta en ese coeficiente OR el número de veces que una pieza se puede dañar. Si me da 1.3, temperaturas 35 grados centígrados o por encima de 35 grados centígrados, entonces quiere decir que si en el proceso la temperatura está por encima de 35 grados centígrados, hay una probabilidad 1.5 veces mayor de que la pieza sea defectuosa, ¿sí? Esa es la interpretación de los OR. Y también otro de los objetivos de la regresión logística es generar predicciones, predecir a partir del comportamiento de esas variables independientes que el hecho
de que un proceso o un producto tenga una falla, ¿sí? Entonces él me dice, vea, si usted en la temperatura pasa de tanto, si la presión pasa de tanto, si el tiempo de horneado es inferior a tanto, usted tiene una probabilidad del 80% de que este tornillo sea defectuoso, ¿sí? Entonces, uno ya antes inclusive de que salga el producto a bodega o antes de que salga el producto de la línea, usted ya sabe cuáles van a ser las probabilidades de que un producto o un lote específico pues tenga defectos. La regresión, la forma general del modelo de regresión logística, ¿sí? Nosotros, la variable dependiente, por eso, aunque sí y no, lo que nosotros hacemos es calcular una probabilidad. Entonces, el modelo de regresión logística siempre nos va a arrojar una probabilidad. ¿Probabilidad de qué? De que un artículo X, Y o Z sea defectuoso. ¿En función de qué? De las variables que yo considere meter al modelo, ¿sí? Y observen que este término que estoy seleccionando aquí, pues son los mismos términos que utilizamos en una regresión lineal múltiple, ¿sí? Entonces, claro, si uno quiere hacer el análisis de una regresión lineal múltiple, lo que uno hace es sacar logaritmo natural de la probabilidad sobre 1 menos la probabilidad y con eso linealizas el modelo. Esto que está aquí, el logaritmo natural de la probabilidad sobre 1 de la probabilidad, es lo que nosotros vamos a conocer como el odds ratio o R, ¿sí? Que se interpreta como la probabilidad, qué tan probable es que al tener un éxito en la variable independiente, pues se genere un defecto en la variable dependiente, en este caso en los defectuosos. Ya más adelante vamos a profundizar en este aspecto. Entonces la regresión logística, a pesar de que el desenlace es 0 y 1, malo, bueno, éxito, fracaso, pues también se justifica porque yo puedo transformar esa variable 0, 1 de 0 a 1 en una variable continua, como lo vemos acá. Miren, observen, esta es la variable continua, ¿sí? Claro, uno puede entender que entre 0 y 1 hay infinitos valores, ¿sí? Pero también ese comportamiento de la variable, de las variables independientes pueden asumir infinitos valores en ese rango de 0 a 1, ¿sí? Entonces, con esto la regresión logística permite estimar probabilidades de ocurrencia de un evento a partir de otras variables, permite identificar los niveles de asociación de todas las variables independientes con la variable dependiente, es decir, si hay fracaso, si hay éxito, permite identificar variables confusoras cuando necesito hacer un modelo de causalidad, es decir, quiero determinar cuáles son las causas que predicen que una unidad esté defectuosa o no, y también permite seleccionar las variables que afectan significativamente una variable de respuesta. Entonces, ya vamos a pasar, digamos, a la parte práctica. La parte práctica, como lo hemos visto en el transcurso del curso, usted debe tener, si estamos hablando de un proceso industrial, usted debe tener en la cabeza cuáles son todas las variables que pueden afectar el hecho de que un producto sea malo, sea defectuoso o no sea defectuoso, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene 30 variables que pueden explicar el hecho de que un producto sea defectuoso, pues usted tiene que de alguna manera hacer un cribado, determinar cuáles son las variables que ingresa al modelo y cuáles son las variables que no ingresa al modelo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos varios pasos y esos pasos se llaman o los vamos a llamar los criterios de Holmer-Lemaitre. Este Holmer-Lemaitre está pues más asociado a ciencias de la salud, pero en ciencias de la salud ha adoptado este método para poder determinar factores de riesgo asociados, digamos, a pandemias como las que estamos viendo o enfermedades, ¿sí? Entonces, los pasos que nosotros vamos a seguir para seleccionar las variables es hacer un análisis bivariado utilizando el estadístico de chi cuadrado. En estadística 2 algo vieron sobre esto. Este estadístico de chi cuadrado se utiliza en tablas de contingencia para determinar si existe relación entre dos variables cualitativas, ¿sí? Y la hipótesis nula de este análisis chi cuadrado es que no existe relación o existe independencia, no existe relación, es que son independientes. Entonces, si el valor de P de este análisis chi cuadrado es mayor a 0.05, entonces quiere decir que las variables no son, las variables son independientes. Si el valor de P es menor a 0.05, quiere decir que hay relación, hay dependencia.
de una variable cualitativa con otra. Entonces uno hace los análisis de chi cuadrado teniendo la variable dependiente, en este caso éxito o fracaso, con cada una de las otras variables, ¿sí? Entonces yo voy a seleccionar las variables que tienen valores de p mayores a 0.25 en este análisis chi cuadrado cuando lo hago de manera cualitativa, y esas variables me van a ingresar al modelo, ¿sí? El paso 2, meta las variables que cumplan con los criterios y métalas al modelo de regresión y calcule los valores de P de Volt, ¿sí? Esos valores de P de Volt me van a decir si hay una correlación o hay una relación o esas variables independientes se están aportando al modelo. Es parecido al valor P de la nova, ¿sí? Significativo. Y si los valores de P de la nova también son mayores a 0.025, entonces continúe con las variables de ahí. Usted puede utilizar en el RWizard, pues también hay una metodología que se llama el método automático de Stepwise, backward o forward. También usted lo puede utilizar de manera automática en el RWizard para determinar si efectivamente cuáles son las variables que están explicando de manera significativa el hecho de que una unidad o un proceso tenga defectos o no tenga defectos, ¿sí? Entonces, en este momento, pues vamos a irnos a la parte de los ejercicios. Voy a cerrar en este instante, voy a hacer 2 capítulos. Este sería el primer capítulo de la regresión logística. Entonces, les dejo este ejemplo de aplicación. Ya la base de datos, perdón, ya la presentación está actualizada. Entonces, antes del segundo capítulo, por favor me descargan esta base de datos, que es la base de datos que vamos a utilizar. Vamos a responder esta pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores que afectan la pérdida del curso de estadística 1 en la UCO? Y vamos a tener vamos a utilizar estos dos software, RWizard y JAS. Recuerden, debemos tener instalado RWizard, ¿sí? Debemos tener instalado RCommander, debemos tener instalado JASP y Jamovi. Pues ahí están, ahí hay unos tutoriales. Solamente hay un elemento en los tutoriales de instalación del software, quien todavía no los haya, y es que no me vayan a instalar el R versión 3.5.2. Vamos a instalar el R 6. eh, perdón, 5.3. Tal que es el R 3.6.1. Este es el software que me funciona, porque el software 3.5.2 ya hay algunos paquetes que utiliza RCommander que no están actualizados, entonces no te va a funcionar la instalación del RCommander. Entonces básicamente dejamos el primer capítulo hasta acá, y en la medida, digamos en mañana o pasado mañana, subo el segundo capítulo. Aunque, bueno, voy a aprovechar, digamos, el tiempo es para que conozcamos la base de datos mejor de una vez, para dejarles introducir el tema de la base de datos. Aquí un segundito, descartar. Entonces voy a coger el link, ¿sí? Copio el link y me lo llevo aquí al Drive, donde está la base, donde voy a descargar la base de datos para este ejercicio, ¿sí? Aquí está la base de datos. Ahí me la va a abrir, ¿sí? Lo que yo hago con estas bases de datos es no ejecutarlas aquí en el browser, sino decirles descargar, ¿ya? Y en la descarga, entonces, tengo la base de datos ya de alguna manera funcionalizada, ¿sí? Ya la voy a descargar ahí. Aquí está. Ahí está, ya está descargando la base de datos y ya me la va a abrir. Recuerden, digamos que esta base de datos, la variable dependiente, pues para hacer la regresión logística tiene que ser sí o no. Entonces vamos a tener como variable dependiente si los estudiantes pierden o no estadística 1, ¿sí? Entonces aquí está. Digamos que la tipificación de la variable, pues nosotros lo primero que voy a hacer es que voy a quitar todos los filtros de esta base de datos. Quito los filtros, ¿sí? Lo segundo es que la pregunta de investigación me dice que solamente tengo los estudiantes de estadística 1.
los estudiantes de estadística 1, entonces voy a filtrar solamente los estudiantes de estadística 1, los copio y los pongo en una hoja nueva de Excel, ¿sí? Y aquí estoy observando todas las variables. Entonces, ¿qué variables vamos a meter al modelo? Vamos a meter al modelo el nombre de la asignatura de la materia, no nos interesa. La facultad puede que sí nos interese, la facultad está muy relacionada con el programa. Entonces, metemos la facultad, metemos el sexo, que también es importante. Vamos a meter también la región, a ver si efectivamente tenemos un efecto significativo a la región de procedencia de los estudiantes, el tipo de colegio, si es público o privado, y esta es la variable de respuesta, esa que yo estoy señalando con amarillo, es nuestra variable de respuesta, ¿sí? Cuando yo tengo eso, pues recuerden que debo guardarlo en archivo, guardar como, CSV delimitados, lo voy a guardar aquí en descargas, porque es un archivo para mí provisional, le doy CSV delimitado por comas, ¿ya? Y le doy a aceptar y ya queda el archivo listo, ¿sí? Ya luego entonces en el segundo capítulo de este video, pues vamos a hacer todo el ejercicio y el análisis estadístico del mismo. Muchas gracias pues por su atención y los espero entonces en el segundo capítulo de este video.